Lucero Oasa jamás imaginó que aquella tarde, que parecía tan normal, terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más desconcertantes de toda su vida. El día había comenzado con una calma engañosa. La casa estaba en silencio, bañada por los últimos rayos dorados del sol que se filtraban por las amplias ventanas del departamento en las lomas. Afuera la ciudad rugía como siempre, pero allí dentro, entre paredes cubiertas de recuerdos, reinaba una quietud poco común. Lucero caminaba descalza sobre el suelo de madera con una taza de té humeante entre las manos. Cada sorbo era un pequeño refugio, un respiro dentro de la rutina frenética que había marcado su vida desde que tenía memoria. Desde niña había vivido rodeada de luces, cámaras y aplausos. Todo el mundo conocía a Lucero, la artista impecable, la actriz entrañable, la madre ejemplar. Pero muy pocos conocían a Lucero, la mujer, esa que guardaba silencios secretos y canciones que nunca se atrevió a cantar. Mientras avanzaba por el pasillo, pasó los dedos sobre los marcos de las fotografías familiares colgadas en la pared. Eran imágenes perfectas, cuidadosamente elegidas, como si cada una formara parte de un álbum público que debía contar la historia ideal. Allí estaba ella, abrazando a su hija tras bambalinas, sonriendo radiante, en la presentación de un disco, rodeada de amigos y colegas, en algún estreno importante. Pero lo que no se veía en esas fotos eran los vacíos, los silencios entre imagen e imagen. Historias ocultas que nunca llegaron a formar parte de la narrativa oficial. Se detuvo frente a una foto de su hija, Lucerito Mijares. A sus 21 años ya había conquistado corazones, había demostrado que no necesitaba apoyarse en la fama de sus padres para brillar. Tenía su propia voz, su propia autenticidad. Una joven fuerte, sensible, transparente, con una mirada que podía desarmar a cualquiera. Lucero sintió un orgullo inmenso. Si había algo que le daba verdadera paz, era saber que había criado a una mujer valiente, alguien que no tenía que esconder partes de sí misma para ser querida. Suspiró convencida de que al menos en ese aspecto había hecho las cosas bien. Pero entonces ocurrió. Un sonido lejano tan tenue que al principio creyó haberlo imaginado. Se detuvo. Prestó atención. No era un ruido cualquiera. No era la televisión ni un celular olvidado. Eran notas de piano. Lucero frunció el ceño. Su hija no debía estar en casa. Le había dicho que pasaría la tarde en el estudio de grabación preparando un nuevo proyecto. Entonces, ¿quién estaba tocando? Dejó la taza sobre una mesita y caminó lentamente hacia el origen del sonido. Con cada paso las notas se volvían más claras, más reconocibles, hasta que de pronto el corazón le dio un vuelco. Esa melodía, esos acordes, esa secuencia que había enterrado en lo más profundo de su memoria. No podía ser, no esa canción. Se quedó paralizada frente a la puerta entreabierta del estudio. Ese espacio era sagrado allí. Guardaba sus instrumentos, sus partituras, recuerdos musicales que había coleccionado durante décadas. No era un lugar prohibido, pero sí un lugar cargado de secretos. Y allí estaba Lucerito sentada frente al piano, iluminada por la tenue luz del atardecer que entraba por la ventana. Su cabello caía como una cascada sobre los hombros, mientras sus dedos acariciaban las teclas con una naturalidad sorprendente, como si esa melodía le perteneciera desde siempre. Y entonces comenzó a cantar. En la penumbra de este adiós no busco culpable, solo encuentro paz. La voz de Lucerito llenó el espacio. Era poderosa y frágil a la vez, como una corriente de agua que arrasa con todo, pero que también acaricia con suavidad. Lucero sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquella canción no era como las demás. Nunca había sido grabada, nunca había sido interpretada en público. Era una confesión en forma de melodía, un adiós que había escrito años atrás en un momento de dolor profundo y que había jurado mantener en silencio para siempre. ¿Cómo había llegado Lucerito a esa partitura? ¿Cómo podía conocer esas palabras? Ese cuaderno había estado oculto en un lugar donde nadie debía hallarlo. ¿Acaso lo había encontrado por accidente? ¿O el destino había decidido entregarle ese secreto a su hija? El sudor frío recorrió la espalda de Lucero. Las paredes del pasillo parecían estrecharse a su alrededor.
Intentó respirar hondo, mantener la calma, pero la letra seguía sonando, golpeando con fuerza cada fibra de su ser. El tiempo que fue nuestro tesoro hoy nos pide dar un paso atrás. Las imágenes del pasado irrumpieron en su mente como un torrente. Rostros, noches de lágrimas, decisiones que nunca confesó a nadie. Aquella melodía no era solo una canción. Era el espejo de una herida que había intentado olvidar. Se llevó una mano al pecho tratando de contener el temblor. Había aprendido a lo largo de su vida a mostrarse fuerte, serena, impecable ante el mundo. Pero esto no era un escenario, ni un reportero curioso. Esto era su hija cantando la canción que nunca debía existir. Y entonces escuchó la estrofa final. No regreses a buscar lo que no pude entregarte. No regreses a salvar lo que no supe cuidar. La voz de Lucerito se quebró levemente al terminar, como si incluso sin conocer la historia hubiera sentido el peso de cada palabra. Lucero cerró los ojos. Entendió que el momento había llegado. No podía seguir huyendo de esa melodía. El pasado disfrazado de canción había vuelto a tocar su puerta, y esta vez no había forma de ignorarlo. Lucero Oasa permaneció paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Cada nota que salía del piano parecía atravesar su pecho, despertando memorias que había mantenido cuidadosamente selladas durante décadas. La canción prohibida de su pasado, aquella que había jurado nunca volver a escuchar, ahora flotaba en el aire, cobrando vida bajo los dedos de su hija. El departamento amplio y silencioso se convirtió en un escenario donde los recuerdos y el presente chocaban con fuerza. Las sombras de la tarde se alargaban sobre los muebles, sobre las partituras viejas apiladas en estantes, y sobre las fotografías que contaban la historia que Lucero había querido que el mundo conociera, la historia de una artista perfecta, de una madre ejemplar, de una mujer que parecía haberlo logrado todo. Pero detrás de esas imágenes, entre los huecos invisibles de los recuerdos, habitaban secretos que nunca se habían atrevido a salir a la luz. Lucero caminó lentamente hacia el estudio, sintiendo cómo cada paso resonaba en sus propios pensamientos. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y nostalgia la invadía. ¿Cómo había llegado esa canción a los dedos de Lucerito? ¿Quién le había contado algo que nunca debía conocerse? La melodía la envolvía, cada acorde era un recordatorio de un pasado que creía haber dejado atrás, de un amor que había marcado su vida para siempre. Finalmente, con el pulso acelerado, Lucero empujó suavemente la puerta del estudio. Un chirrido leve, casi tímido, interrumpió la interpretación. Lucerito se detuvo de inmediato, girando la cabeza con sorpresa. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, reflejaban curiosidad y un poco de miedo. La sonrisa que había iluminado su rostro momentos antes se desvaneció al percibir la palidez en la cara de Lucero. «Mamá, no te escuché llegar», dijo con cautela. «¿Estás bien?» Lucero permaneció unos segundos sin responder, como hipnotizada por el cuaderno de partituras que yacía sobre el piano. Viejo, con las esquinas desgastadas y las páginas amarillentas, un relicario de memorias que había intentado enterrar bajo capas de cajas y recuerdos. ¿Dónde encontraste eso?, logró articular finalmente con la voz temblorosa, señalando el cuaderno. Lucerito bajó la mirada, un gesto de vergüenza similar al de cuando era niña, y la atrapaban haciendo alguna travesura. Estaba buscando algunas partituras antiguas para un proyecto con Miguel, explicó, refiriéndose a un joven compositor con quien estaba colaborando. Encontré esta caja en el fondo del armario y dentro estaba este cuaderno. Lo siento si no debía tomarlo, pero... Su voz tembló ligeramente y sus ojos brillaron con emoción genuina. Mamá, esta canción es increíble. Nunca la había escuchado antes. Es tuya. Lucero sintió un nudo en la garganta. Todo el peso de los años, de los secretos, de las decisiones no dichas, parecía concentrarse en ese instante. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo que había guardado durante tanto tiempo, el dolor y la belleza mezclados en aquella melodía? Se acercó lentamente al piano y se sentó junto a su hija. Sus manos temblorosas por la emoción pasaron las páginas del cuaderno hasta encontrar la canción que Lucerito acababa de interpretar, y allí estaba escrita con una caligrafía que le resultaba dolorosamente familiar.
No es mía, susurró finalmente con un hilo de voz. Es de tu padre. Los ojos de Lucerito se abrieron con sorpresa. De papá, pero no se parece a su estilo. Es tan vulnerable, tan cruda. Nunca lo escuché cantar algo así. Porque nunca la cantó, respondió Lucero suavemente. Nunca la grabó, nunca la compartió con nadie. El silencio que siguió fue pesado, cargado de la tensión de décadas. La pregunta que Lucerito no formuló en voz alta flotaba en el aire. ¿Por qué? Lucero respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones, buscando calmar la tormenta interna que sentía. Durante años había protegido a su hija de ciertas verdades, no por mentir, sino para no cargarla con un pasado que no necesitaba. Pero ahora, viendo a la mujer que se había convertido, Lucerito comprendió que quizá era hora de hablar. Es una historia larga, dijo finalmente mirando a su hija con una mezcla de amor y tristeza. Una historia que quizá ya es tiempo de contar. Lucerito asintió con la paciencia y el respeto que siempre la habían caracterizado. No presionaba, no exigía respuestas. Solo esperaba silenciosa que su madre estuviera lista para compartir su verdad. Lucero se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad comenzaba a encender sus luces, y con cada destello parecía recordarle que la vida continuaba, que los secretos no podían quedarse encerrados para siempre. Tu padre escribió esa canción en un momento muy difícil, comenzó con la voz firme, pero cargada de emoción. Fue antes de que decidiéramos separarnos. Todo el mundo dice que nuestra separación fue amistosa, que simplemente nos dimos cuenta de que funcionábamos mejor como amigos. Hizo una pausa mirando a Lucerito a los ojos. Y no mentimos. Al final sí llegamos a ser amigos aliados. Pero el camino hasta ahí no fue sencillo ni mucho menos amistoso. Lucerito permaneció en silencio, dejando que cada palabra se asentara, sintiendo que cada nota, cada confesión, le revelaba un universo que nunca antes había visto. Hubo dolor. Lucerito, continuó Lucero, con la voz quebrándose apenas. Hubo noches de llanto, de reclamos, de silencios incómodos. Momentos en los que nos dijimos cosas que no sentíamos, y el enojo nos hizo olvidar todo lo bueno que habíamos construido juntos. Sus manos descansaban sobre las teclas del piano listas para traducir en música la historia que su madre compartía. Esta canción, dijo Lucero señalando el cuaderno, fue el punto de inflexión. La escribió una noche después de una discusión especialmente dolorosa. Yo había amenazado con irme, con terminar todo. Y él simplemente se sentó en este mismo piano y comenzó a componer. La revelación llenó la habitación con un peso nuevo. Las notas de piano parecían respirar de nuevo, como si entendieran que aquella historia merecía ser escuchada, no guardada. Lucerito lo comprendió al instante. Aquella canción no era solo un recuerdo. Era un legado de emociones, de amor, de decisiones difíciles y de perdón no dicho. Lucero cerró los ojos y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas cayeran libremente. Porque algunas verdades, por más dolorosas que sean, solo encuentran sentido cuando se comparten con quienes más amas. Lucero recordaba aquella noche a cada noche, con una claridad que la asombraba, como si cada detalle hubiera quedado grabado en su memoria con tinta indeleble. Recordaba cómo Manuel se había encerrado en el estudio durante horas interminables, perdido entre partituras, melodías que surgían tímidas al principio, y palabras que parecían desconectadas, fragmentos de sentimientos que poco a poco iban tomando forma hasta convertirse en una historia completa, la historia de un amor que se despedía sin retorno. Cuando terminó la llamó. Sus palabras fueron simples, casi tímidas. Escúchala. Y Lucero lo hizo, escuchando cada nota, cada silencio, como si aquel instante fuera sagrado. La primera y única vez que esa canción se interpretó fue solo para ella. Nunca nadie más. La intensidad de ese recuerdo hizo que sus ojos se humedecieran sin que pudiera evitarlo. ¿Y qué sentiste?, preguntó Lucerito, su voz temblando con emoción contenida, cargada de curiosidad y reverencia. «Sentí paz», respondió Lucero, sorprendida incluso por su propia sinceridad. En medio del caos que era nuestra relación en ese momento, aquella canción trajo una calma inexplicable.
No era un reproche, no era un ataque, era aceptación. Un reconocimiento silencioso de que a veces por más que se ame a alguien, lo más valioso es dejarlo ir. Lucerito asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de explicaciones adicionales. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de asombro y respeto que Lucero había visto tantas veces en su propio reflejo cuando era niña. «Es lo que siento al cantarla», dijo la joven, con una voz firme como si cada palabra tuviera un propósito, como si cada nota llevara consigo siglos de historia. Cada frase, cada acorde. Parece que la canción misma sabe lo que quiere decir, incluso antes de que nosotros lo entendamos. Lucero se acercó al piano y se sentó junto a su hija con el corazón latiendo desbocado. Con delicadeza abrió el cuaderno en la página de «No regreses», pasando los dedos por las notas, acariciando con reverencia las palabras que durante tantos años había evitado leer. Después de aquella noche guardamos el cuaderno y nunca más mencionamos esta canción. No por dolor ni por rencor, sino porque representaba un capítulo que necesitábamos cerrar. Un capítulo que nos permitiría construir algo nuevo, una amistad, un vínculo de madre e hija que te diera la estabilidad y el amor que merecías. ¡Oh! ¿Por eso me pediste que nunca la cantara?, preguntó Lucerito recordando aquella extraña instrucción de su madre, cuando apenas empezaba a explorar su voz. Recuerdo que una vez encontré unas partituras y comencé a tararear la melodía. Te pusiste pálida igual que hoy, y me dijiste que había ciertas canciones que era mejor dejar en silencio. Lucero asintió sorprendida de que su hija guardara memoria de aquel episodio. Había sido cuando Lucerito tenía apenas 12 años, la edad perfecta para curiosear, para descubrir secretos que los adultos creían bien guardados. «No quería que cargaras con nuestro pasado», confesó Lucero con suavidad. «No quería que interpretaras una despedida que no estaba destinada a ti, ni que sintieras el peso de palabras que fueron escritas para un momento que no te pertenecía». Lucerito apretó suavemente las manos de su madre entre las suyas, como anclando el amor en un gesto simple, pero profundo. Mamá dijo con voz firme y serena: «Esta canción no habla solo de despedida. Habla de respeto, de honestidad, de un amor que sabe soltar. Habla de liberar a alguien, no por dejar de amarlo, sino porque lo amas tanto que sabes que no puedes retenerlo en algo que ya no funciona». Lucero la miró asombrada. ¿Cuándo había crecido su hija hasta convertirse en una mujer capaz de ver más allá del dolor, capaz de transformar la tristeza en aprendizaje, capaz de convertir una despedida en una lección de amor? Además, continuó Lucerito con una sonrisa tímida pero luminosa, creo que también habla de ustedes, de cómo lograron convertir un final doloroso en un nuevo comienzo, de cómo transformaron un adiós en una amistad que ha durado hasta hoy. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Lucero. No eran de tristeza ni de nostalgia, eran lágrimas de orgullo y gratitud. Orgullo por la mujer en la que se había convertido su hija. Gratitud por la oportunidad de reconciliarse con su propio pasado a través de los ojos de Lucerito. «Tienes razón», dijo Lucero secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Quizá es hora de dejar que esta canción respire. Que cuente su historia con tu voz. Una voz nueva, libre de las cicatrices del pasado». Lucerito sonrió y abrazó a su madre con fuerza. Fue un abrazo que lo decía todo, sanaba, unía, construía puentes entre generaciones, entre recuerdos, entre historias que ya no necesitaban ser escondidas. Cuando se separaron, Lucerito volvió a posar sus manos sobre las teclas del piano. «¿Puedo?», preguntó con un brillo de determinación en los ojos. Lucero asintió. Esta vez no había miedo, solo anticipación. Los primeros acordes llenaron la habitación con una nueva vida. La voz de Lucerito se elevó clara y potente, impregnando cada palabra con emoción, transformando el pasado en un presente que sanaba, que liberaba, que cerraba círculos. Este amor que fue tan grande hoy merece libertad. No regreses, yo estaré bien. No regreses, tú estarás mejor. Lucero escuchaba con el corazón latiendo a un ritmo que reconocía desde su juventud y comprendió que algunas canciones, por más tiempo que permanezcan guardadas, están destinadas a volar, a encontrar nuevas voces, a cumplir finalmente su propósito.
La última nota quedó suspendida en el aire, como un suspiro detenido, como una promesa silenciosa que se negaba a desaparecer. Madre e hija permanecieron inmóviles, respetando el poder de lo que acababan de compartir. No era simplemente música lo que resonaba en aquel estudio, no eran solo acordes y palabras, era una verdad, una historia que había esperado décadas para volver a ver la luz. «Es hermosa», susurró Lucero con la voz apenas audible como si temiera romper la magia del instante. «Y tú la haces aún más hermosa», respondió Lucerito con una sonrisa tímida, mezcla perfecta de seguridad y vulnerabilidad que siempre la había caracterizado. Un silencio se instaló entre ellas, cargado de significados. Finalmente, la hija se atrevió a preguntar lo que rondaba en su mente desde que había empezado a tocar la melodía. «¿Crees que a papá le gustaría escucharme cantarla?» La pregunta flotó en el aire llena de posibilidades de recuerdos y de la extraña anticipación que traen los momentos que pueden cambiarlo todo. Lucero se quedó pensando, evaluando cada palabra, cada emoción. ¿Estaría Manuel preparado para escuchar de nuevo esa canción? ¿Estarían ambos listos para abrir la puerta que durante tanto tiempo habían mantenido cerrada, custodiando secretos, dolor y amor a partes iguales? Creo, respondió finalmente, que nada lo haría más feliz que escucharte transformar aquel dolor en algo bello, en algo que ya no duele, sino que inspira. Al decir estas palabras, Lucero supo que hablaba con la certeza que da la experiencia de la vida. Algunas canciones prohibidas no están destinadas a permanecer en silencio. Son precisamente esas canciones las que nos enseñan lecciones que necesitamos escuchar, las que guardan los recuerdos más valiosos, las verdades que más tiempo intentamos ignorar. La verdad que ella había tratado de proteger durante tanto tiempo no era un fracaso ni una historia de decepción. Era una historia de amor, de un amor lo suficientemente profundo como para evolucionar, transformarse y encontrar nuevas formas de existir. Y ahora ese amor tenía una nueva intérprete, su hija, quien podía cantarlo con la fuerza y claridad de alguien que mira hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades. La noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, y las luces de la ciudad comenzaban a titilar como pequeñas promesas de esperanza. Lucero tomó su teléfono con manos ligeramente temblorosas. Sus dedos se detuvieron sobre el nombre de Manuel en la lista de contactos. Después de tantos años, después de interminables conversaciones sobre su hija, sobre proyectos compartidos y recuerdos que ya no dolían, ¿cómo iniciar esta llamada? Desde el estudio llegaba la voz de Lucerito explorando cada matiz de la canción, descubriendo tonalidades, haciendo la suya. Finalmente Lucero respiró hondo y presionó el botón de llamada. 3 tonos después, la voz de Manuel surgió del auricular. «Lucero, qué sorpresa. Todo bien». El tono era cálido, familiar. El tono de alguien que ha recorrido contigo suficiente camino para conocer cada inflexión de tu voz, cada silencio, cada respiración entrecortada. «Sí. Bueno, no exactamente», dijo Lucero, midiendo cada palabra. «No es nada grave, pero...» «Manuel». Lucerito encontró el cuaderno. No necesitó explicar más. El silencio que siguió fue elocuente. Sabía que él entendía perfectamente a qué se refería. ¿Cómo?, preguntó finalmente con un hilo de voz. «Estaba buscando partituras antiguas para un proyecto. Encontró la caja donde lo guardé y... está cantando. Manuel está cantando No regreses». Hubo un silencio más largo, más denso, como si ambos revivieran en ese instante recuerdos que habían dormido por años. «¿Y cómo suena?», preguntó él finalmente con mezcla de curiosidad y temor. Lucero sonrió recordando la interpretación de su hija. «Suena a verdad», dijo con firmeza. «A una verdad distinta de la nuestra, pero no menos poderosa. Suena a sanación, Manuel». Un suspiro atravesó la línea telefónica. «¿Quieres que vaya?», ofreció él después de un momento, como si temiera perturbar lo que ya estaba ocurriendo. «Podríamos hablar con ella juntos, explicarle...» «No hay nada que explicar», interrumpió Lucero suavemente. «Ella entiende más de lo que tú y yo entendimos cuando escribiste la canción. Pero sí, creo que deberías venir. Deberías escucharla». La conversación continuó unos minutos más, organizando los detalles sin prisa,
con la paciencia que dan los años y la certeza de que aquel era un paso importante. Al día siguiente Manuel llegaría, y con su llegada un círculo finalmente se cerraría. Una historia que durante décadas había quedado a medias ahora podría ser contada por completo. Cuando colgó Lucero se quedó mirando el teléfono entre sus manos. Su mente repasaba el camino recorrido. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Cómo habían logrado transformar aquel dolor en una relación sólida, respetuosa, que les permitiera criar juntos a una hija extraordinaria? El camino había sido largo y sinuoso. Después de aquella noche en que Manuel compuso No regreses, siguieron meses de ajustes. Aprendieron a estar separados sin perder la cercanía. Hubo días difíciles, momentos incómodos, el peso de lo que habían perdido, amenazando con aplastarlos. Pero también hubo descubrimientos, pequeñas victorias, la sorpresa de descubrir que sin la presión de ser pareja, podían comunicarse mejor. La alegría de ver a Lucerito crecer en un ambiente de respeto, donde ambos padres, aunque separados, formaban un frente unido para protegerla y guiarla. Y mientras la ciudad seguía brillando afuera, Lucero supo que algo hermoso estaba ocurriendo. La canción que alguna vez fue prohibida, ahora estaba viva en las manos de su hija, en la voz de quien podía cantar sin el peso del pasado. Aquella melodía que una vez fue un adiós hoy era un puente entre generaciones, entre heridas sanadas, entre un amor que había aprendido a liberarse, y sobre todo hubo perdón. No un perdón instantáneo ni sencillo, sino uno que creció con los días, con la distancia, con la perspectiva que solo los años pueden brindar. Un perdón que no borraba los errores ni los recuerdos dolorosos, pero que permitía construir sobre ellos, aprender de ellos, transformar escombros en cimientos para algo nuevo y fuerte. Lucero regresó al estudio donde Lucerito seguía frente al piano. La encontró inmersa en su propio mundo, escribiendo en una libreta con la concentración absoluta de quien siente que cada palabra, cada línea es un fragmento de su alma. Mordisqueaba la punta del lápiz como lo hacía cuando era niña, cuando algo la atrapaba por completo y el tiempo parecía dejar de existir. ¿Qué haces?, preguntó Lucero sentándose suavemente a su lado, con la voz cargada de curiosidad y afecto. Estoy anotando algunas ideas, respondió Lucerito sin levantar la mirada. Hay algo en esta canción que me inspira. No sé explicarlo exactamente, pero siento que puedo crear a partir de ella, no copiarla, sino responderle, dialogar con ella de alguna manera. Lucero observó sus notas, garabatos de letras, acordes dispersos, pequeños símbolos que conectaban pensamientos y emociones. Era fascinante ver cómo la creatividad de su hija transformaba sentimientos en arte, cómo convertía la memoria y el dolor en música viva. ¿Sabes?, dijo Lucero midiendo sus palabras mientras la observaba. Tu padre vendrá mañana. Lucerito levantó la mirada sorprendida, los ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Le contaste? Sí, dijo Lucero. Creo que es justo que él también sea parte de esto. Después de todo, es su canción. Lucerito asintió lentamente, procesando la noticia. Luego una sonrisa tímida pero llena de emoción apareció en sus labios. ¿Crees que querrá cantarla conmigo?, preguntó con un brillo especial en los ojos, una posibilidad que la emocionaba y a la vez la intimidaba. Lucero se quedó un instante pensativa. Nunca había considerado esa posibilidad. Manuel interpretando nuevamente aquella canción después de tantos años, ahora junto a la hija que ambos habían criado con tanto amor. Era un escenario tan hermoso como inesperado. No lo sé, respondió finalmente con la honestidad que siempre caracterizaba a Lucero. Tendrás que preguntárselo tú misma. Lucerito volvió a concentrarse en sus notas, pero ahora con una energía renovada, como si la idea de compartir ese momento con su padre le diera un propósito aún más profundo. Lucero la observó en silencio, maravillada ante la capacidad de su hija para encontrar belleza incluso en las historias más complicadas. Para Lucerito aquella canción no era un símbolo de ruptura ni de dolor, sino una pieza del rompecabezas que explicaba quiénes eran sus padres, cómo habían llegado a ser la familia que eran hoy. «Me voy a dormir», anunció finalmente Lucero acercándose para besar la frente de su hija. «No te quedes hasta muy tarde».
Sí, solo un rato más, respondió Lucerito sin apartar la mirada de sus notas. Quiero terminar de armar esto. Lucero salió del estudio dejando a su hija sumergida en su proceso creativo. Mientras caminaba hacia su habitación, no podía evitar pensar en el día siguiente, el momento en que Manuel escucharía a Lucerito interpretar aquella canción que había marcado un antes y un después en sus vidas. ¿Qué sentiría él? ¿Reviviría el dolor de aquellos días? ¿O encontraría como ella una extraña paz al ver cómo su hija transformaba aquella despedida en algo nuevo, lleno de esperanza? El sueño tardó en llegar. Su mente estaba poblada de recuerdos. El primer encuentro con Manuel, en aquel programa de televisión, las miradas que se cruzaron en el camerino, los nervios, las risas, la primera cita, el primer beso, los días felices del matrimonio, el nacimiento de Lucerito, las giras, los escenarios, los aplausos, pero también las discusiones, los silencios incómodos, las noches bajo el mismo techo, pero a kilómetros de distancia emocional. Todo formaba parte de su historia imperfecta, llena de momentos dolorosos, sí, pero también cargada de aprendizaje, de crecimiento, de conexión humana profunda. Finalmente se quedó dormida con el corazón y la mente latiendo al compás de esa historia que se desplegaba lentamente ante ella. La mañana siguiente, amaneció clara con un cielo azul intenso que parecía un regalo de la Ciudad de México cuando la contaminación daba tregua. Lucero se despertó temprano con la mezcla de nerviosismo y expectación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Preparó café y se sentó en la terraza disfrutando de la tranquilidad de las primeras horas del día. Desde allí podía ver parte del skyline de la ciudad, los edificios brillando bajo el sol matutino y la vida urbana despertando lentamente. Un ruido en el interior de la casa llamó su atención. Lucerito apareció en la puerta de la terraza con el pelo revuelto y la cara marcada por el sueño. «Buenos días», saludó acercándose para besar las mejillas de su madre. «¿Hace cuánto estás despierta?», preguntó Lucero, ofreciéndole una taza de café. «No mucho», respondió Lucerito mientras se sentaba frente a su madre. «Dormí bien aunque me quedé hasta tarde trabajando en algo. Creo que ya lo tengo». «¿Qué cosa?», preguntó Lucero curiosa. «Mi respuesta a la canción de papá», dijo Lucerito con una mezcla de orgullo y timidez. Lucero la miró sorprendida, no esperaba esto. «¿Escribiste una canción?», preguntó intentando comprender lo que su hija le mostraba. «Sí», respondió Lucerito. «Más o menos. Es como una continuación o quizá un epílogo. No lo sé exactamente, pero sentí que necesitaba existir». Antes de que Lucero pudiera preguntar más, el timbre de la puerta sonó. Ambas se miraron sabiendo sin palabras quién era. Manuel siempre había sido puntual, una cualidad que contrastaba con la tendencia de Lucero a perder la noción del tiempo cuando estaba inmersa en algún proyecto. La puntualidad de Manuel no era solo una cuestión de disciplina, era parte de su carácter, de esa manera suya de estar presente en lo importante, de honrar los momentos que realmente contaban. «Yo abro», dijo Lucerito levantándose de un salto con la energía y la determinación que la caracterizaban. Lucero la observó moverse hacia la puerta con paso firme, sin rastro de nerviosismo, solo la genuina emoción de compartir algo que había construido con sus propias manos y su voz. Desde la terraza, Lucero escuchó primero los saludos cálidos y naturales entre su hija y su exmarido. El tono familiar, la cadencia de voces que habían compartido tanto tiempo, que aún conservaban una complicidad silenciosa. Y luego los pasos que se acercaban lentos pero seguros, resonando sobre el piso de madera. Manuel apareció finalmente en la puerta con Lucerito a su lado. A pesar de los años, su presencia seguía siendo imponente sin esfuerzo, esa combinación de carisma y sencillez, que lo hacía destacar incluso en la intimidad del hogar. Lucero saludó con una sonrisa que mezclaba cordialidad y esa chispa de complicidad que siempre habían compartido. Manuel, respondió ella, poniéndose de pie para recibirlo con un abrazo breve pero cargado de sinceridad. «Gracias por venir». «¿Cómo no iba a venir?», replicó él sentándose donde minutos antes había estado Lucerito. «Aunque confieso que no dormí mucho pensando en esto». «Yo tampoco», admitió Lucero con una leve sonrisa, intentando disimular la mezcla de emoción y nervios que sentía.
Es extraño, ¿verdad? Después de tantos años, ¿de qué están hablando ustedes dos? Interrumpió Lucerito trayendo una taza de café para su padre. Parecen dos adolescentes antes de una presentación escolar. Lucero y Manuel intercambiaron una mirada cómplice. Su hija siempre había tenido esa capacidad para romper la tensión con comentarios honestos y directos, como si pudiera leer los momentos y suavizarlos con la naturalidad de quien observa desde afuera con claridad. Es importante, explicó Manuel, tomando la taza que le ofrecía Lucerito. Esa canción fue escrita en un momento muy particular de nuestras vidas. Lo sé, respondió Lucerito con una madurez que sorprendió a ambos. Mamá me contó algo anoche y también puedo sentirlo cuando la canto. Hay mucho dolor en ella, pero también mucha verdad. Manuel asintió lentamente, conmovido por la percepción de su hija por la profundidad de su entendimiento. La escribí una noche después de comprender que algunas cosas, por más que las amemos, tienen que terminar, explicó alternando la mirada entre Lucerito y Lucero. No fue fácil aceptarlo, pero cuando finalmente lo hice, las palabras simplemente fluyeron. ¿Y nunca pensaste en grabarla?, preguntó Lucerito con curiosidad genuina. Es realmente hermosa. Manuel negó con la cabeza, una sonrisa melancólica en sus labios. Era demasiado personal, demasiado nuestra. Algunas canciones no se escriben para el mundo, sino para exorcizar demonios internos, para dar voz a sentimientos que no sabemos cómo expresar de otra manera. Entiendo, dijo Lucerito asintiendo lentamente. Pero ahora puedo cantarla para ti. La pregunta flotó en el aire llena de significado, de posibilidad. Manuel miró a Lucero buscando su aprobación, su permiso para revivir aquella noche a través de la voz de su hija. Creo que es hora, respondió Lucero con una sonrisa tranquila. Es hora de que esa canción respire, de que cuente su historia completa. Manuel asintió visiblemente emocionado. Me encantaría escucharte, hija. Los tres se dirigieron al estudio. Lucerito se sentó frente al piano mientras sus padres tomaban asiento en el pequeño sofá, a una distancia prudente pero cercana, lista para compartir ese momento íntimo que trascendía años y palabras. Hubo un instante de silencio cargado de anticipación, respiraciones contenidas, miradas que decían más que cualquier palabra. Luego, los dedos de Lucerito comenzaron a deslizarse sobre las teclas, tocando los acordes que Manuel y Lucero recordaban con claridad casi dolorosa. La melodía llenó la habitación, y entonces llegó la voz de Lucerito, clara, potente, cargada de emoción, heredera de dos de los talentos más grandes de la música latinoamericana, pero con un matiz propio, con sensibilidad única, que transformaba cada nota en un puente entre el pasado y el presente. En la oscuridad de este adiós, no busco culpables, solo paz. El tiempo que fue nuestro tesoro hoy nos pide dar un paso atrás. Manuel cerró los ojos, transportado a aquella noche, donde las mismas palabras habían brotado de su interior, cuando el dolor era tan reciente que parecía imposible respirar. Sintió la mano de Lucero buscar la suya en el sofá, un gesto instintivo, silencioso, lleno de significado, una conexión que solo ellos podían comprender en su totalidad. No regreses a buscar lo que no pude darte. No regreses a salvar lo que no supe cuidar. Este amor que fue tan grande hoy merece libertad. A medida que Lucerito avanzaba en la canción, algo extraordinario sucedía. El dolor que ambos habían asociado con estas palabras se transformaba, no desaparecía, no se borraba, pero cambiaba de forma, convirtiéndose en aceptación, en gratitud por lo vivido, en reconocimiento de que aquel final había sido en realidad el inicio de algo igualmente valioso. Cuando la última nota terminó, el silencio que siguió estaba lleno de emociones contenidas. No era incómodo, sino necesario un espacio para absorber la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Manuel fue el primero en romperlo. Es mucho más hermosa de lo que recordaba, dijo con la voz entrecortada por la emoción. La haces tuya de una manera que... Se detuvo buscando las palabras exactas, incapaz de expresar en su totalidad lo que acababa de sentir. Lucero sonrió, los ojos brillantes de emoción y orgullo, mientras comprendía que al fin aquella canción había encontrado su voz definitiva, la que cerraba un capítulo, sanaba viejas heridas y abría la puerta a un futuro lleno de reconciliación y esperanza.
Es como si le hubieras dado una nueva vida, susurró Lucero, con los ojos llenos de emoción. Lucerito sonrió esa mezcla única de timidez y seguridad que siempre la había caracterizado. Sus labios se curvaron levemente, y por un instante el tiempo pareció detenerse en aquel pequeño estudio donde las paredes habían sido testigos de tantas emociones guardadas y secretos compartidos solo a medias. «Hay algo más», anunció mirando alternativamente a sus padres con la intensidad de quien está a punto de revelar algo importante. «Anoche estuve trabajando en algo. Una especie de respuesta a esta canción. ¿Puedo mostrárselas?» Manuel y Lucero intercambiaron una mirada de sorpresa. Ninguno de los dos había esperado que su hija no solo comprendiera la profundidad de «no regreses», sino que quisiera crear a partir de ella, darle un eco propio, una continuación que hablaba desde la madurez de quien entiende el dolor, pero también la posibilidad de la esperanza. Lucerito volvió a colocar sus manos sobre el piano. Esta vez la melodía era diferente. Conservaba ecos de la canción original, las notas familiares que Manuel había compuesto años atrás. Pero algo nuevo había nacido en ellas, una luz cálida. Un hilo de esperanza que hablaba de reconstrucción, de nuevos comienzos, de renacer de las cenizas de lo que alguna vez fueron. Cada acorde parecía decir: no hace falta regresar a lo que ya sanó. El tiempo nos enseñó que hay más formas de amar. La voz de Lucerito llenaba cada rincón del estudio, suave y firme, a la vez contando una historia que no era completamente suya, pero que de algún modo también le pertenecía a la historia de cómo sus padres habían transformado un final doloroso en un nuevo inicio, de cómo habían logrado seguir siendo familia, a pesar de no ser pareja. Manuel y Lucero la escuchaban en silencio, conmovidos, sorprendidos por la capacidad de su hija para capturar en palabras y música aquello que ellos mismos nunca habían podido expresar del todo. La manera en que durante años habían construido una relación basada en el respeto, la confianza y el amor genuino, ahora estaba reflejada en cada nota que Lucerito tocaba y en cada palabra que cantaba. Cuando la última nota se apagó, un silencio profundo llenó la habitación. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de significado, un instante para absorber lo que acababa de ocurrir. Un círculo que se cerraba, una historia que finalmente podía ser contada en su totalidad, con su dolor y su belleza, con sus errores y sus aciertos. Manuel fue el primero en levantarse. Caminó hacia su hija y la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor, orgullo y gratitud que sentía en ese momento. «Es perfecta», susurró con la voz cargada de emoción. Es exactamente lo que pasó. Lucero se unió al abrazo, formando un triángulo que encerraba años de historia compartida de amor en todas sus formas de aprendizajes, que solo el tiempo y la vida pueden otorgar. «¿Saben qué es lo más extraordinario?», dijo Lucerito, cuando finalmente se separaron, sus ojos brillando con entusiasmo. «Que ustedes me enseñaron que el amor no se destruye, solo se transforma. Que a veces lo que parece un final en realidad es solo un cambio de dirección». Manuel y Lucero intercambiaron una mirada cómplice. Su hija tenía razón. A través de todos los altibajos de los momentos difíciles y de las alegrías compartidas, habían logrado preservar lo esencial: respeto, cariño y un compromiso inquebrantable con la felicidad y el bienestar de Lucerito. «Tengo una idea», dijo Lucerito de repente, con ese brillo en los ojos que anunciaba una chispa creativa. «¿Cuál?», preguntaron al unísono Manuel y Lucero, intrigados. «¿Y si las grabamos?». Las canciones propuso con entusiasmo contagioso. No para lanzarlas comercialmente ni nada por el estilo. Solo para nosotros, como un testimonio, un documento de esta historia que es solo nuestra. Manuel y Lucero se miraron considerando la propuesta. Había algo poderoso en la idea de registrar aquellas canciones, de capturar el momento exacto de reconciliación con el pasado y celebración del presente que habían construido juntos. «Me parece una idea hermosa», dijo finalmente Manuel con una condición. «¿Cuál?», preguntaron Lucero y Lucerito al unísono, conteniendo la respiración. «Que cantemos juntos», respondió con una sonrisa cálida. «Las dos canciones, los tres como la familia que somos». La propuesta flotó en el aire, cargada de posibilidades de magia y de emoción contenida durante tantos años.
Lucero fue la primera en asentir con la sonrisa iluminando su rostro. Me encantaría, respondió. Lucerito aplaudió entusiasmada. Será perfecto. Podemos grabarlo aquí mismo en el estudio. Tengo un amigo que podría ayudarnos con la producción. Algo sencillo, íntimo, pero bien hecho. Y así. Lo que había comenzado como un descubrimiento accidental. Un desenterramiento de un pasado que habían preferido mantener en silencio. Se transformaba ahora en un proyecto compartido, una celebración de lo que habían ganado a lo largo de los años, más que de lo que habían perdido. Mientras Lucerito empezaba a planear arreglos, grabaciones y mezclas, Manuel se acercó a Lucero con una sonrisa nostálgica. «¿Quién no lo hubiera maquita?» Quinado murmuró. «Cuando escribí esa canción pensé que era el final de todo. Y mírame ahora planeando grabarla con la mujer a quien se la dediqué y la hija maravillosa que criamos juntos». «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», respondió Lucero, observando con orgullo a su hija, que ya buscaba algo en su teléfono, probablemente contactando al amigo productor. El estudio se llenó de una calma anticipatoria, una sensación de plenitud que solo ocurre cuando los sueños, las reconciliaciones y la música se entrelazan. Allí, entre notas, memorias y voces que compartían el mismo latido, una familia reconstruida celebraba su historia no con nostalgia, sino con gratitud y esperanza. Quizás pensó Lucero, tal vez esa canción no había existido para decir un adiós doloroso, sino para abrir la puerta a algo más grande, a una historia que todavía no había sido contada. Una historia en la que no regreses dejaba de ser un lamento y se convertía en un punto de partida, en un capítulo inicial de algo más profundo, más maduro y más hermoso. Manuel la observó entendiendo a la perfección lo que Lucero quería expresar. La canción que en su origen había sido una súplica cargada de dolor, un reconocimiento de que algunas cosas simplemente no podían volver atrás, ahora brillaba bajo otra luz. No regreses. Ya no señalaba un final absoluto. Señalaba una transformación, la posibilidad de construir algo nuevo, diferente, pero igual de valioso. «¿Sabes de qué es lo más curioso?», dijo Manuel con un dejo de nostalgia y gratitud. «Que ahora, después de todo este tiempo, esas palabras tienen un significado completamente distinto». «¿A qué te refieres?», preguntó Lucero intrigada. «No regreses», repitió él con suavidad. «Cuando las escribí, eran un lamento, un reconocimiento doloroso de que no podíamos volver atrás. Pero ahora lo veo como una celebración de lo que logramos construir después. No necesitamos regresar a lo que fuimos, porque encontramos algo nuevo, algo diferente, pero igual de valioso». Lucero asintió conmovida por la profundidad de su reflexión, por la forma en que los años habían transformado no solo su relación, sino también el significado de aquellas palabras que antes estaban teñidas de tristeza. «Es verdad», susurró. «No regresamos, avanzamos. Y mira lo que encontramos en el camino». Sus ojos se encontraron con los de Lucerito, que seguía inmersa en los preparativos para la grabación, concentrada y ajena a la conversación de sus padres, pero de alguna manera el centro de todo lo que ellos habían construido juntos. «Valió la pena», dijo Manuel con una certeza que parecía envolver la habitación. «Cada lágrima, cada desvelo, cada ajuste en nuestro camino, valió la pena para llegar hasta aquí». Lucero lo miró y no pudo estar más de acuerdo. El camino no había sido fácil, pero cada paso los había traído exactamente al lugar donde debían estar juntos. No como pareja, sino como aliados, como amigos, como padres de una mujer extraordinaria, que ahora les enseñaba nuevas lecciones sobre el amor y la vida, lecciones que ellos mismos aún aprendían. Los días siguientes se transformaron en un torbellino de actividad en la casa de Lucero. Lo que comenzó como un proyecto íntimo y familiar, pronto adquirió vida propia. Sebastián, el amigo productor de Lucerito, un joven creativo y entusiasta, se volcó en el proyecto con pasión, aportando ideas que enriquecían las canciones sin desvirtuar la esencia emocional de cada nota. La sala de estar se había convertido en un estudio improvisado y micrófonos, cables, monitores y equipos técnicos convivían con los muebles elegantes y las fotografías familiares que decoraban el espacio.
Era una mezcla curiosa de pasado y presente, lo íntimo y lo profesional, pero de alguna manera perfecta para lo que estaban a punto de lograr. Lucero observaba desde la cocina preparando café mientras Sebastián y Lucerito discutían sobre arreglos, tonalidades y matices de la interpretación. Manuel, por su parte, revisaba notas en su teléfono, probablemente repasando cada palabra de la canción que había escrito años atrás y que ahora increíblemente estaba a punto de grabar. Era surrealista. Si alguien le hubiera contado a Lucero aquella noche en que escuchó a Manuel interpretar "No regreses" por primera y única vez, que años después estarían grabándola juntos como familia, como amigos, como aliados, probablemente lo habría considerado una broma cruel. Y sin embargo, allí estaban transformando un adiós doloroso en una celebración de lo que habían construido después. ¿En qué piensas? La voz de Manuel la sacó de sus pensamientos. Se había acercado sin que ella lo notara, y ahora estaba a su lado con esa mirada, capaz de leerla en silencio. En lo extraño que es todo esto, respondió Lucero, vertiendo el café en tazas de cerámica. Si me lo hubieran contado hace años, no lo habría creído. Manuel sonrió asintiendo con comprensión. La vida tiene un sentido del humor peculiar, comentó tomando una de las tazas. A veces te lleva exactamente a donde necesitas estar, aunque sea por caminos que nunca hubieras elegido voluntariamente. Lucero sonrió reconociendo la sabiduría en sus palabras. Ciertamente el destino no había seguido los planes que habían hecho al casarse los sueños de envejecer juntos y celebrar bodas de oro rodeados de nietos. Pero quizás pensó aquel destino inesperado era exactamente el que debían tener. ¿Sabes qué es lo más sorprendente para mí?, dijo apoyándose en la encimera. Que no siento dolor al escuchar esa canción. Creí que lo haría, que traería de vuelta cada emoción de aquella noche. Pero no. Es como si el tiempo la hubiera transformado en algo distinto. Lo mismo me pasa a mí, confesó Manuel con una serenidad que solo los años pueden dar. Cuando la escribí, cada palabra era como arrancarse un pedazo del alma. Ahora la escucho casi como si la hubiera escrito otra persona, alguien que ya entendía algo que yo apenas comenzaba a vislumbrar. Lucero lo miró con curiosidad. ¿Y qué era eso? Que a veces el amor más grande es el que te permite dejar ir, dijo Manuel con una calma que parecía envolver toda la habitación. Que hay relaciones que necesitan transformarse para sobrevivir, para convertirse en algo diferente pero igual de valioso. Lucero asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban en lo más profundo de ella, cerrando capítulos, abriendo otros, y preparando el escenario para lo que estaba por venir: la grabación, el encuentro definitivo de pasado y presente, de dolor y esperanza, de música y vida. Los primeros acordes de Manuel flotaban en el aire, cargados de historia y de aquel dolor que había dado origen a la canción. Cada palabra estaba impregnada de memoria de noches de insomnio y de lágrimas silenciosas. Lucero permanecía a un costado conteniendo su emoción, mientras sentía cómo cada nota tocaba fibras que llevaba años creyendo dormidas. Poco a poco, Lucerito se incorporó al piano, dejando que su propia melodía dialogara con la de su padre. No era un acompañamiento ni una repetición. Era una respuesta a una conversación musical entre generaciones, entre tiempos distintos de la misma historia. Los acordes de Lucerito surgían como destellos de esperanza, como rayos de luz, filtrándose entre nubes densas de recuerdos. Cada nota parecía preguntarle a la de Manuel: ¿y ahora qué sigue? Y cada respuesta la devolvía suavemente, transformando la tristeza en una sensación de resolución. Sebastián, frente a la computadora, ajustaba niveles y filtros, pero permanecía casi en silencio, fascinado por la armonía natural que surgía de manera espontánea. Era como si la música misma hubiera decidido cómo contar la historia, sin necesidad de forzar nada, sin artificios. Manuel cerró los ojos un instante, dejando que la combinación de su dolor pasado y la creatividad de su hija lo atravesara. Sentía cómo la canción, que una vez había sido un lamento absoluto, ahora se expandía. Respiraba y encontraba su lugar en un presente lleno de posibilidades. Lucero no pudo evitar sonreír entre lágrimas. Veía en su hija la fuerza de transformar el sufrimiento en arte, la capacidad de dar nueva vida a recuerdos que ambos habían aprendido a aceptar. Cuando la melodía de Lucerito tomó vuelo completo,
Manuel la acompañó con leves armonías vocales, un diálogo íntimo que parecía trascender el espacio físico del estudio. Cada frase, cada matiz estaba cargado de significado: el dolor y la aceptación, la pérdida y la gratitud, el adiós y la bienvenida a algo nuevo. «Es perfecto», susurró finalmente Lucero con la voz temblando apenas perceptiblemente. «Es exactamente lo que pasó». Manuel asintió conmovido, sus ojos brillando ante la comprensión de que la canción ya no era solo suya ni de Lucero. Ahora Tian era un testimonio vivo de su historia compartida, de su hija y de la familia que habían creado juntos. «Me gusta la idea de grabarlas así como una sola pieza que cuenta toda la historia», añadió Manuel. «No solo el final doloroso, sino también lo que vino después, lo que construimos a partir de ese momento». Lucerito sonrió feliz de que sus padres comprendieran la visión que había tenido desde el principio. Sintió que todo cobraba sentido: la búsqueda en el cuaderno de partituras, la inspiración para su propia composición, el proyecto que estaba tomando forma frente a sus ojos. «¿Entonces comenzamos?», preguntó radiante, alternando la mirada entre Manuel, Lucero y Sebastián. Los tres asintieron, y con ese gesto lo que comenzó como un hallazgo casual se transformó en un proyecto familiar, un acto de sanación y de celebración a través de la música. La tarde se deslizó lentamente mientras la sala de estar se llenaba de acordes, voces y emoción. Cada interpretación era un paso más hacia la reconciliación simbólica del pasado y la afirmación del presente. Las lágrimas, las risas contenidas, los suspiros, todo se entrelazaba con los acordes como si la propia música estuviera tejiendo un nuevo capítulo para ellos. En aquel estudio improvisado entre micrófonos y cables, se creaba algo mucho más grande que la suma de cada nota: la historia de un amor que evolucionó, que se transformó en respeto, en amistad y en legado. Al terminar la primera toma, un silencio reverente llenó la sala. No era incomodidad, sino admiración, un instante donde los tres comprendieron que habían participado de algo único, algo que marcaba un antes y un después en sus vidas. Manuel fue el primero en levantarse, acercándose a Lucerito para abrazarla con fuerza. «Es perfecta», susurró con la voz cargada de emoción. «La haces tuya de una manera que no podría haber imaginado». Lucero se unió al abrazo, formando un círculo que encerraba años de historia, de dolor, de amor y de aprendizajes compartidos. Y en ese momento supieron que finalmente habían logrado lo que parecía imposible: transformar un adiós en un acto de creación, en un puente entre el pasado y el presente, entre padres e hija, entre recuerdos y futuro. Las tres voces se elevaron al unísono, llenando el estudio con una mezcla de historia y presente. Cada frase, cada nota, era un puente entre lo que había sido y lo que habían construido juntos. La interpretación no solo resonaba en el espacio físico de la sala, sino en cada rincón de sus recuerdos, cada emoción contenida en años de silencios, de distancia, de madurez. Lucero y Lucerito se miraban mientras cantaban, compartiendo más que música, un entendimiento tácito, una conexión que solo madre e hija podían tener. Las manos de Lucerito sobre las teclas parecían sostener no solo la melodía, sino el pasado de su padre, la historia de su madre y la suya propia. Lucero, con la técnica refinada por años de experiencia, se adaptaba a la frescura y emotividad de la voz de su hija, creando un equilibrio perfecto, una armonía que parecía escrita por la vida misma. Manuel cerró los ojos mientras cantaba, permitiéndose sentir cada palabra de un modo distinto al que lo había hecho años atrás. Ya no era súplica ni dolor, era aceptación, gratitud y la comprensión de que el amor puede transformarse incluso después de la pérdida, incluso después de un final inesperado. Su voz se entrelazaba con las de madre e hija, y juntas construían un mensaje de reconciliación, de crecimiento, de esperanza. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un silencio cargado de emoción, un instante suspendido, donde ninguno se atrevía a romper la magia del momento. No era solo la culminación de una grabación, sino la materialización de años de historia compartida, de aprendizajes dolorosos y momentos felices, de un amor que había cambiado de forma sin desaparecer. Manuel fue el primero en moverse abrazando a su hija.
Y luego a Lucero un abrazo que encapsulaba años de recuerdos de lágrimas y sonrisas, de reconciliación y comprensión. Sebastián, visiblemente conmovido, no pudo evitar decir: «Eso fue más que música, es un testimonio de todo lo que son, de todo lo que han vivido». Lucero asintió con los ojos brillantes. «Sí, y ahora lo hemos compartido como familia como siempre debió ser». Lucerito sonrió respirando profundamente, sintiendo que el proyecto había superado cualquier expectativa. «¿Y si hacemos esto?», nuestro legado dijo suavemente. «No para el mundo, no como un producto, sino como un recuerdo de lo que somos capaces de transformar juntos». Manuel y Lucero la miraron comprendiendo inmediatamente. La música, que comenzó como un doloroso adiós, se había convertido en un símbolo de unidad, de respeto, de amor que evoluciona. «Me parece perfecto», dijo Manuel. «Y esta vez lo grabaremos juntos como un testimonio completo». Lucerito asintió, llena de entusiasmo. Sebastián ajustó los micrófonos, revisó los niveles y preparó la pista maestra. Cuando todo estuvo listo, los tres se colocaron frente a los micrófonos, respirando hondo, conectando sus miradas y recordando silenciosamente que habían recorrido un camino único para llegar hasta aquí. La música comenzó y sus voces se entrelazaron, la melodía de dolor, transformándose en luz, la letra de despedida, convirtiéndose en una celebración de la vida, de la familia y del amor que, aunque cambiado, nunca se perdió. Cada acorde, cada frase era un puente entre el pasado y el futuro, entre lo que fueron y lo que ahora podían ser juntos. No regreses a buscar lo que no pude darte, no regreses a salvar lo que no supe cuidar. Este amor que fue tan grande hoy se ha transformado en algo nuevo. Hoy merece libertad». Y en esa libertad había gratitud, había aceptación, había amor multiplicado por 3 voces, 3 generaciones. Una historia que finalmente había encontrado su forma más hermosa de existir. Cuando la última nota se apagó, los 3 permanecieron en silencio, abrazados, conscientes de que habían creado algo más grande que la música. Un legado familiar, un testimonio de resiliencia, de comprensión y de transformación. Era el final de un capítulo, sí, pero también el inicio de otro, lleno de posibilidades, de canciones que aún podían nacer de aquel amor, de aquella historia que siempre les perteneció. Sebastián hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la habitación. Es un director que ha trabajado en documentales familiares y proyectos íntimos, continuó. Captura emociones auténticas, esos pequeños detalles que hacen que una historia sea real y conmovedora. Podríamos combinar las grabaciones con fotos antiguas, videos caseros y algunas tomas actuales mientras cantan juntas. Sería un recuerdo que podría durar toda la vida. Lucero intercambió una mirada con Manuel. Ambos sintieron una mezcla de entusiasmo y nostalgia. Cada palabra de su hija resonaba con la misma fuerza que la canción, una combinación de creatividad y afecto que reflejaba todo lo que habían vivido. «Me parece perfecto», dijo Lucero con una sonrisa cálida. «No para compartirlo con el mundo, sino para nosotros, para que algún día Lucerito lo vea y entienda lo que hemos logrado como familia». «Exactamente», agregó Manuel. «Esto sería como un diario visual y musical de nuestra historia. No solo las canciones, sino todo lo que nos trajo hasta aquí». Lucerito saltó de entusiasmo y comenzó a enumerar ideas. «Podríamos empezar con imágenes de cuando mamá y papá se conocieron, algunas fotos de conciertos, luego fotos nuestras cuando yo era pequeña, y finalmente este momento, la grabación nosotros los 3 cantando. Y quizás algunas tomas del estudio mientras trabajamos en la mezcla final». Sebastián asintió tomando notas rápidamente en su cuaderno. «Perfecto. Eso nos dará un arco completo desde el inicio hasta el presente. Podemos incluso incluir algunas imágenes de los cuadernos y partituras donde surgieron las canciones. Eso hará que el video sea muy auténtico». Manuel tomó la mano de Lucero y la apretó suavemente. «Nunca pensé que un adiós podría convertirse en algo así», susurró. «En algo que no solo nos sanara, sino que nos uniera de una manera diferente y hermosa». Lucero lo miró con los ojos brillantes, y luego a Lucerito, que ya estaba corriendo por la casa en busca de fotografías y recuerdos para incluir en la propuesta.
Quizás esta sea la manera final de cerrar el círculo, dijo Lucero con una sonrisa. De dejar que la canción viva y crezca junto con nosotros. Y así, mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, la casa se llenó de planes, de risas, de emoción contenida y de la certeza de que algo verdaderamente especial estaba a punto de nacer, un testimonio musical y visual de su historia familiar, de cómo un adiós transformado podía convertirse en un legado eterno. La proyección comenzó con un silencio expectante en la sala. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una fotografía antigua a Lucero y Manuel, en los inicios de su relación, sonriendo con una alegría despreocupada, la chispa de aquel amor joven e intenso reflejada en sus miradas. La música empezó a sonar suavemente, la introducción del piano de Lucerito como un hilo conductor que unía pasado y presente. A medida que avanzaba el video, las imágenes se entrelazaban con delicadeza. Fotos de conciertos, recitales, los primeros años de Lucerito, sus risas, sus logros, sus descubrimientos, y finalmente la grabación reciente en el estudio. Cada plano mostraba no solo el talento musical de la familia, sino también la emoción, la complicidad y la ternura que los habían llevado hasta allí. Las voces de Manuel Lucero y Lucerito llenaban la sala armonizando con la narrativa visual que Joaquín había construido con una sensibilidad impresionante. No era solo la canción lo que emocionaba, sino la manera en que cada imagen contaba su propia historia, cómo cada gesto, cada mirada y cada momento de la vida cotidiana se convertía en parte de ese testimonio íntimo y profundo. Lucero se inclinó hacia Manuel. Sus manos se entrelazaron, un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. Lo habían logrado. Habían transformado el dolor en belleza, la separación en unión y el adiós en un puente hacia algo nuevo. Lucerito, sentada entre ellos, sonreía, mientras observaba cómo sus padres se emocionaban, orgullosa de haber sido el catalizador de aquella reconciliación y celebración. Cuando la proyección llegó a las últimas imágenes, los tres juntos en el estudio, cantando, riendo, compartiendo un momento que encapsulaba años de historia y aprendizaje, un silencio reverente, llenó la sala. Luego, casi al unísono, todos aplaudieron. No era un aplauso por la técnica o la producción. Era un aplauso por la vida, por la capacidad de transformar el pasado, por la belleza que habían creado juntos. Manuel abrazó a Lucerito, Lucero se unió a ellos, formando un círculo perfecto de ternura y gratitud. Sebastián y Joaquín los miraban desde un lado, sonriendo, conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario. «Es perfecto», susurró Lucero con lágrimas en los ojos, exactamente como debía ser. Lucerito la miró emocionada. «Lo logramos, mamá. Lo logramos juntos». Y así, en aquella sala iluminada por la calidez de las luces y la emoción compartida, los tres comprendieron que la canción, la música, las imágenes, todo aquel proyecto no era solo un recuerdo del pasado, sino un testimonio eterno de lo que significaba amar, crecer y transformarse juntos. Una historia que había comenzado con un adiós y había encontrado finalmente su forma más hermosa, un siempre compartido. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez no era tenso ni incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de resonancia emocional. Cada invitado parecía sumido en sus propios recuerdos, en su propia versión de lo que significa amar, dejar ir y transformarse. Algunos limpiaban discretamente lágrimas, otros sonreían con nostalgia y todos compartían, aunque en silencio, la verdad de que ciertas historias no se terminan, solo cambian de forma. Lucerito, aún tomada de las manos de sus padres, respiró hondo y dijo: «Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por permitirnos mostrarles que las despedidas no siempre significan finales, que a veces son la puerta hacia algo nuevo, algo que no esperábamos pero que necesitamos». Manuel rodeó con un brazo a Lucero, mientras con la otra mano sostenía la de su hija. Su mirada decía lo que las palabras no podían: orgullo, gratitud y un amor que había madurado y evolucionado. Lucero apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Manuel, dejando que la emoción del momento la llenara sin reservas. Alguien del público finalmente rompió el silencio con un aplauso seguido por otro, y pronto toda la sala se llenó de un aplauso sincero,
medido cargado de reconocimiento. No era solo un reconocimiento por el arte que habían creado, sino por la humanidad que habían compartido, por la valentía de mostrar lo más profundo de sus vidas, sin miedo ni pretensiones. Lucerito sonrió sabiendo que aquel proyecto había cumplido su propósito. No solo había unido a sus padres de manera simbólica, sino que había ofrecido un reflejo de cómo se puede transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en creación y los finales en nuevos comienzos. Finalmente, Lucero rompió el silencio con una voz suave pero firme. Hoy comprendí algo más. No se trata de lo que perdemos, sino de lo que elegimos conservar, de cómo elegimos mirar atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Y al hacerlo, descubrimos que la historia nunca termina realmente. Solo encuentra nuevas formas de contarse. Manuel asintió mientras los tres compartían un abrazo profundo, no como la pareja que alguna vez soñaron ser, sino como la familia que habían aprendido a ser unida, resiliente y capaz de transformar cada capítulo doloroso en un testimonio de amor y esperanza. El silencio volvió una vez más, pero esta vez era un silencio lleno de paz, de aceptación y de la certeza de que a veces los finales solo son el inicio de historias aún más hermosas. «¿Oh?», respondió Lucerito con una mezcla de asombro y comprensión. Nunca imaginé que algo que comenzó como un secreto pudiera transformarse en algo tan nuestro. Lucero la miró con ternura, apretando suavemente su mano. Exactamente. No se trataba solo de la canción Hija. Se trataba de aprender a aceptar, a transformar, a encontrar belleza, incluso donde alguna vez hubo dolor. Y gracias a ti pudimos hacerlo juntos de una manera que nunca hubiera imaginado. Lucerito sonrió, esa sonrisa llena de luz, que siempre parecía capaz de iluminar cualquier rincón oscuro de la vida. Entonces dijo: «Podemos decir que esta historia terminó y al mismo tiempo comenzó otra». Lucero asintió mirando a Manuel, quien las observaba con la misma mezcla de orgullo y emoción. «Sí», dijo, «esta es la prueba de que los finales no siempre son finales. Que a veces, cuando nos atrevemos a mirar con el corazón abierto, descubrimos que lo que creímos que perdimos en realidad se transformó en algo aún más grande». Y mientras los invitados continuaban felicitándolos y compartiendo sus impresiones, las tres generaciones permanecieron juntas en silencio por un momento, abrazadas por la certeza de que habían encontrado algo que perduraría más allá de cualquier canción, más allá de cualquier adiós: el valor de amar, transformar y seguir adelante juntas.